Carlos Valencia Barrera, fundador y director general de EFTA, CUM, AC e Instituto ECAC. Qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿O Fernanda, cuándo buenas tardes, fue? muchas Buenas gracias por su tardes. espacio. Fue el día de ayer. Bien. El día de ayer fue el Día Internacional para la Prevención. Hoy estamos en la Semana de Prevención y en el mes, en algunos casos, de la prevención del suicidio. Carlos, es un tema brutal. Las estadísticas han aumentado muy importantemente. Y es un tema que Sí, pocas veces he escuchado en medios de comunicación. Entonces, ¿dónde estamos parados en el asunto del suicidio y qué edades? Cuéntanos. La realidad de claro que México. sí. Sí, por supuesto. Primero, tienes toda la razón, es un tema tabú y no se habla. Es decir, la invisibilidad del tema es a veces no querer escuchar, no querer oír. Pero nosotros, precisamente el día de ayer se presentó un plan nacional para la prevención del suicidio. Esperábamos, los que nos dedicamos a esto 24/7 durante años, esperábamos una ley nacional, no un plan nacional, pero esto es un gran avance, el tener una estrategia, un plan nacional. Nosotros estamos 5.3, son datos oficiales, pero que el INEGI no ha corroborado. Esto nos dijo el día de ayer la maestra Diana Tejadilla. Entonces, estamos conscientes que del 2008 al 2020 ha habido un incremento importante. Si bien no somos el país con más alto número de suicidios en Latinoamérica, pero el crecimiento ha sido muy acelerado. Es decir, tenemos 7,000 suicidios al año en México hasta el 2019. A ver, Carlos, a mí me parece Sí, atroz. O sea, 7,000 por suicidios supuesto. al año es una atrocidad. Estás hablando de, bueno, échale la división entre 365 días, son ¿de a cuántos por día? Y súmale, Fernanda, el hecho de que cada suicidio deja a una familia desprovista de esta persona y la deja en crisis y también son invisibles. Esto se llama posvención, lo que se hace con las familias, con las víctimas, con los sobrevivientes, cosa que tampoco hay un registro, por supuesto, de cuántas personas del círculo cercano a la persona que se suicida quedan en esta orfandad emocional o afectiva por parte de su ser querido, ¿no? Es que, Carlos, además, no sé qué está pasando mediáticamente, pero cada día sabemos de más. Acaba de pasar tristemente con Javier Ortiz, ha pasado con integrantes de bandas muy importantes, eh, pero se da la nota y se acabó. O sea, no se profundiza en, oye, Carlos, ¿pudimos haber evitado eso? Porque entiendo la hermana de Javier Ortiz que dice, sí, tristemente pasó esto, pero pues ya sabes, él venía de una depresión. Sí, pero a ver, a mí me aterra pensar que alguien en mi casa esté viviendo una circunstancia así y que yo no esté a tiempo para ayudarlo. ¿Cómo carajos me doy cuenta de algo así? ¿Cómo le hago para atenderlo, Carlos? Me da pavor. Ese es el punto. Yo leía el tuit que ella escribe, dice, estamos en shock porque mi hermano tenía depresión, había tenido una ruptura amorosa, había tenido un problema económico, había tenido una situación difícil a nivel emocional y ya tenía una depresión profunda. Digo, a ver, espérame, son 5 de los factores de riesgo y el problema es que estás en shock, es decir, no te lo esperabas y no juzgo a la hermana, por supuesto. No, Es un mensaje a evidentemente toda no se la, trata de eso, a es un toda la mensaje gente, es para decir, a ver, todos. para todo. Es decir, tenemos que estar atentos. Ayer se mencionaba factores de riesgo y factores de protección. Hay una lista enorme de factores de riesgo y factores de protección y obviamente tenemos que estar muy atentos. Se invita a la sociedad en conjunto a que es un problema de todos, que A ver, ¿en hablemos del dónde podemos suicidio. encontrar Sí, esos factores? Dame el dato. bueno, eh, nosotros tenemos una sitio web que ahí los publicamos diario, los factores de riesgo y los factores de protección, ¿Cuál pero es? puedo enunciarlos de manera muy, muy rápida si gustas. Sí, pero dame el sitio de todas maneras, por si El no. sitio es www.ftacum.org Es que, diagonal. ¿qué quiere decir? F es F con doble F. Ftacum. THA-cum. ¿Qué nombre más difícil? Efetacum, ¿qué es eso? ¿De dónde sacaron Son ese dos nombre? verbos, son dos verbos en hebreo.
El primero significa una apertura hacia lo emocional y el otro es un levantamiento. Kum significa levántate, efeta significa ábrete. Y son dos verbos en hebreo. Ay, Y los hijo. utilizamos precisamente porque sí, sé que es complicado, No, pero pero el tema es que lo encuentren. Lo voy a deletrear. ajá, EFEFETHAKUM.org. Si lo pueden es poner correcto. ahí en efetacum.org. Y ahí Sí, encontramos la lista de cuidado con qué sí, de puede ser. factores de riesgo y factores de protección. Híjole, Carlos. ¿No ves esto Sí, sí. verdaderamente delicado y grave? ¿Y si se ha Lo veo, recrudecido con el tema de la pandemia? sí, por supuesto que se ha recrudecido, por supuesto que no estamos preparados, así como nos sorprende el COVID, nos va a sorprender una oleada de depresión, de trastorno de estrés postraumático, por supuesto que nos va a impactar. Nosotros tenemos un plan de seguridad suicidológica, pero el gobierno ayer decía que, bueno, tienen brigadas y qué bueno que están trabajando precisamente en este plan. Pero coincido con las palabras que decía el doctor López Gatell, vamos muy tarde, ya vamos muy tarde, ¿no? Pues sí. O sea, si el deterioro, el abandono de la salud mental en México a nivel institucional tiene 30 años, espero que no 30 más 6, pero si tiene 30 años, entonces, ¿cómo modificar el espectro suicida durante esta pandemia y durante este tiempo? Por supuesto que va a haber un incremento. ¿Qué tendríamos que estar viendo en casa? Fíjate la pregunta, ¿qué tendríamos que estar viendo en casa para decir foco rojo y cómo atenderlo? ¿Me escuchas? Algo pasó con Carlos Valencia Barrera. Oigan, yo no sabía que había la profesión ya de suicidólogo. Suicidólogo, sí. Que te ayuda a evitar los suicidios. Suicidólogo, hasta me cuesta trabajo eh, pronunciarlo. Ayer, 10 de septiembre, se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Estamos viendo que no importa la edad. Estamos viendo que hay chavos que se suicidan en el Facebook, en su cuenta de Facebook. ¿Qué tenemos en los pocos minutos que nos quedan? Carlos Valencia, ayúdanos. ¿Qué tenemos que ver en casa para decir, híjole, foco rojo, tenemos que hablar de esto? Cuando ustedes empiecen a ver que hay un abuso de las sustancias, es importante un foco rojo. Cuando terminen sus hijos con una relación amorosa o una relación, cualquier tipo de relación que les signifique una pérdida, por supuesto. La muerte de un ser querido, y más si es una muerte por suicidio o una muerte por COVID que no sabemos explicarla todavía, ahí está. Graves problemas económicos, por supuesto. Un intento previo de suicidio, hay que preguntar, hay que indagar, hay que cuestionar. Aislamiento opcional todavía del que estamos obligados, pero el aislamiento voluntario, una discapacidad y el creer que no tenemos o la realidad de no tener acceso a la salud. Esos son factores de riesgo que tenemos que identificarlos. Rompimiento con una novia, Sí, el aislamiento, la soledad o... ¿cómo explicarte? Yo veo, por ejemplo, muchos chavos que sí les está costando mucho trabajo el asunto en línea, del estudio en línea, de esta falta de contacto humano, si lo puedo poner en palabras sencillas. ¿Qué le dirías a esos chavos, a esa gente? yo les diría una cosa, relájense, aprendan, adáptense, hablen con su familia. Todos tenemos esta capacidad resiliente, hay que desarrollarla. Tienes que hablar con un familiar. Si estás chavo, y es preocupante, Fernanda, porque en México es la segunda causa de muerte en la adolescencia, el suicidio. Entonces hay que poner mucha atención en cómo acompañarlos desde la casa. Y ahora en la escuela ellos les cuesta mucho trabajo el no tener contacto. Y estos son factores que detonan ansiedad, depresión y por supuesto estrés. Y la incertidumbre de futuro que aún en ellos ven, pues se agrava más los factores de riesgo. Oye, Carlos, regresa pronto, te voy a explicar porque tengo muchas preguntas. Yo creo Sí, que todos, y si generalizar está horrible, la mayoría de las personas que estamos en ¿Qué tal, Fernanda?
En algún punto de nuestra vida nos hemos querido morir. Eso Claro. nadie te lo va a decir, pero es la realidad. Es la realidad. Por es la decir, me realidad. quiero morir, yo ya no puedo aguantar con esta presión. Pero Sí. de ahí a hacerlo hay un tramo. ¿Podrías Claro. regresar a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Justamente a hablar de ese tramo. Claro. O por sea, de supuesto que todos sí. aquellos que en algún momento hemos dicho, yo ya no puedo más, de veras, qué tristeza, me quiero morir, Sí, pero pensar en la vida y no en la muerte. claro. Regresa. Sí, necesitamos una pedagogía de la muerte. Con mucho gusto, Fernanda. Muchas gracias. Spots QTF.